Saludos, República Dominicana. Qué bueno es poder llegar a todos los confines de la humanidad con el toque de queda nacional e internacional. Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana, con un solo propósito: la defensa de los derechos fundamentales de todos los dominicanos y la orientación al mundo de estos temas, de estos tópicos. Señores, la semana pasada teníamos el magistrado Yotin Curi y dejó prácticamente al país en revuelta con la propuesta que hizo de que el decreto del actual presidente de la República con relación al fideicomiso de Bahía de las Águilas es inconstitucional. Eso ha desatado varios artículos en el país, pero lo importante no es ese punto que queremos resaltar, sino la importancia de los temas que se debaten aquí. Esté usted de acuerdo o no, porque esa es la democracia. Y este fin de semana, este programa es muy especial, porque tenemos un investigador con distintas maestrías en el área penal, en el área de la administración de justicia, pero más que todo, un juez consagrado a lo que es el ejercicio de la ejecución de la pena. Un magistrado que me consta a mí personal ha sido seleccionado prácticamente por todas las academias, los abogados del país, la misma judicatura le dan 1% más de 90 en su rol como juez. Es prácticamente el creador, el que inició lo que es el mandato constitucional y penal del juez de la ejecución de la pena en la República Dominicana. Me acompaña el magistrado Rubén Darío Uceta, magistrado. Magistrado, Cruz Uceta. Cruz Uceta. Sí. Ese Cruz, por ejemplo, siempre usted me lo sí, reclama. Me lo recuerdo. Bueno, muchas gracias, magistrado, y un saludo especial a todos los televidentes. Para mí es un honor poder compartir con ustedes, quizás no en la proporción que el magistrado me evalúa, pero sí con mucha humildad, lo poquito que podemos aportar. Estamos aquí con la mejor disposición. Magistrado, usted sabe que yo no soy juez. Claro. Yo pertenezco al Ministerio Público. Así es. Y no tengo por qué decir lo contrario. Tiene una valoración muy positiva en su trabajo. Amén. Y pienso que continúe así hasta llegar a la Suprema y al Constitucional, con ese valor y con esa entrega en la justicia. Todo lo dejamos, magistrado, en las manos de Dios, que es el que todo lo puede y da solo lo que conviene. Así es, así es, la gloria, así es. Amén. Magistrado. Bueno, adelante. Yo tengo que iniciar este conversatorio con usted con una queja nacional. Ok. Y usted quien tiene los mayores conocimientos para aclarar. Es que no se ha logrado los propósitos, los objetivos con relación a las cárceles del país. Es que no ha bastado la intervención de la Procuraduría General de la República, del juez de la ejecución de la pena, de los organismos que participan en la cárcel, porque se siguen vulnerando, se siguen violentando los derechos. Incluso hay gente que dice que más que cárceles son prácticamente gente confinado para el cementerio. ¿Qué es lo que pasa en este país? Es que no hay forma de que se respeten los derechos de los internos, o simplemente es un rumor popular. Bien, bueno, mire, vamos a tratar de delimitar, ¿verdad?, cada aspecto. En materia documental, en materia de normas, el país ha trabajado ya en el aspecto tanto constitucional, legal como reglamentario, en impulsar la creación de las normas que rigen todo el conglomerado penitenciario en la República Dominicana. Hay que saber que la convivencia
en un centro de detención, un centro de corrección, sea del nuevo o del viejo modelo, la convivencia es complicada porque debemos entender que tratamos y convivimos, trabajamos con personas en principio inadaptadas a las cuales se trata de encaminar por un camino de adaptación, un cambio de conducta. Lógicamente que eso genera conflictos, eso genera choques, tanto desde las autoridades, pasando por los mandos medios, formativos, todo el que en el día a día realiza una labor en el centro, con la persona tratada, en este caso hablamos de un condenado, hablamos de un privado de libertad, ¿verdad? Entonces, entendemos que hay conflictos y que es normal que los haya por las diversas personalidades que interactúan en un centro de corrección. Pero al principio dije que tenemos las normas, tanto constitucionales, legales y administrativas o reglamentarias, para que el regimiento, la forma de llevar el día a día, pues esté sometido precisamente a esas normas. Entonces, una vez se está en el centro, tenemos el personal que es el que da seguimiento a lo que es la conducta, las actuaciones, las novedades que se inscriben, etcétera. Entonces, todo eso se lleva a un libro de vida de cada interno. Y cuando se da esa situación a la que usted hace mención, de las denuncias que se reciben, de las quejas que se interponen, la norma ha previsto y ha creado esta figura que se encarga de conocer todas y cada una de las denuncias, quejas, peticiones que se hacen por violación de derechos. Y tenemos un reglamento que rige el procedimiento, es decir, cómo el juez encargado de conocer cada una de esas denuncias, quejas y peticiones va a conocer y a decidir sobre ellas. Así, por ejemplo, nosotros podemos hablar en el día de hoy, usted sabe que el aspecto constitucional es la base fundamental de este programa. Entonces, el juez de ejecución de la pena conoce amparos de ejecución. ¿Qué es un amparo de ejecución? Un amparo de ejecución es la acción constitucional que hace un privado de libertad, condenado o no condenado, porque en materia de derechos fundamentales, en virtud del artículo 74 de la Constitución, del Código Procesal Penal, el juez de ejecución de la pena conoce sobre las violaciones de derechos de los privados de libertad en sentido general. Entonces, cuando se da ese caso, ese privado de libertad interpone ante el juez de ejecución de la pena un amparo de ejecución para que el juez pueda verificar la situación denunciada, se sigue el procedimiento establecido en la ley 137.11 y el juez, conforme a las pruebas que se le someten, entonces toma una decisión. También se conoce ya no un procedimiento como el amparo, sino el procedimiento de los incidentes establecido en el artículo 442. Escúcheme, magistrado, Ajá. Antes de pasar a ese punto, ¿quién somete el amparo? ¿Quién está llamado a presentar las pruebas? O si el juez de la ejecución de la pena, por ser el amparo una figura de relevancia constitucional, puede él mismo accionar y encaminar a que las pruebas se busquen donde quiera que estén. Bien, quien acciona es la persona que se siente que se le ha vulnerado un derecho fundamental, en este caso el interno. Y hay una situación muy sui generis con este tipo de procedimiento, porque el amparo puede interponerlo el mismo interno. Claro, al interno se le aporta un abogado, regularmente de la defensa pública, si no tiene para pagar un abogado privado, para que le asista en la audiencia. Pero el interno puede, con un simple documento escrito a puño y letra por él, denunciarle al juez una situación de violación de derechos fundamentales y el juez con eso se apodera para abrir el procedimiento. Hay libertad de prueba, por tanto, el interno, la persona quejosa, que está poniendo la denuncia, puede proponer todos los medios de prueba que entienda necesarios para probar la violación que él ha recibido. Y el juez también puede ordenar la comparecencia, sea del personal del centro, de cualquier funcionario, etcétera, para que la situación sea correctamente aclarada y se pueda dar la decisión necesaria en el caso denunciado. Escúcheme, magistrado, antes de pasar a otro punto, porque me interesa esta parte.
Y sobre todo, usted sabe que hay una gran, no sé cuánto interno habrá en el país, no tengo ese dato, quizá usted lo maneje. Y es un asunto que le atañe a toda la población, porque es difícil que alguien no tenga un familiar, no tenga un relacionado que no esté detenido. La pregunta aquí es la siguiente: ¿qué pasa o qué medida toma el tribunal, el juez de la ejecución de la pena, cuando en definitiva comprueba que se le han vulnerado esos derechos? Es decir, ¿qué medida toma el tribunal? Sí, no, lo que establece la ley, precisamente el amparo se produce, o la acción se produce, porque se denuncia una violación de un derecho. Entonces, en el conocimiento, en la instrucción de la denuncia, en el conocimiento pleno del proceso, o sea, cuando ya estamos conociendo las pruebas que el interno presenta, y también la defensa, o sea, el accionado tiene derecho también a presentar sus medios de pruebas. Entonces, podemos hablar de un caso concreto. Por ejemplo, un interno denuncia que, a pesar de ser un estudiante universitario que está participando en la formación ya, digamos, de grado, porque ya es un interno que ha pasado las etapas anteriores de la educación formal, porque aprobó la primaria, aprobó la secundaria y está en la fase universitaria. Entonces, este interno denuncia que, a pesar de él ser un estudiante universitario, se le ha llevado a una celda que no corresponde a su grado, a su estatus de estudiante universitario, sino que lo llevan, por ejemplo, por alguna situación de novedad que haya ocurrido en el centro, a él lo han llevado a la celda de observación, por ejemplo, y ese interno tiene 6 meses allí, y se le dificulta hacer sus tareas, tener la conexión a internet, porque las clases son virtuales, etcétera. Denuncia que tiene incomodidad porque hay poca luz en el lugar donde está, hay poca ventilación, y ese interno viene donde juez de ejecución de la pena y dice: magistrado, me están violentando mi derecho a la educación, porque estoy quedando mal con las tareas, estoy quedando mal con mi formación. Y el juez conoce esa denuncia, cita a las personas del centro, a los responsables, al director, el encargado de tratamiento, encargado de educación, jurídico, y ventilamos el caso. Comprobada que ciertamente se está cometiendo esa violación, entonces el juez decide, y el juez decide: bueno, pues este interno hay que reintegrarlo en su estado natural, que es la convivencia en el sector para estudiantes universitarios, y que se le brinden las condiciones idóneas para que él pueda quedar bien con sus estudios. El juez ordena eso, y si es necesario, en el caso de que haya alguna duda respecto a que se dé cumplimiento a su decisión, entonces el juez tiene la facultad, a petición de parte, también puede hacerlo de oficio, de colocar el pago de una suma que se denomina astreinte para forzar, presionar para que la medida sea ejecutada en el tiempo previsto. Magistrado, hay una queja constante a nivel de los internos, y es que el juez ordenó que estuviera en la cárcel del Pinito La Vega y lo mandan a San Francisco, lo mandan a Cotuí. Traslado que no obedecen a la sentencia, que no obedecen al mandato jurisdiccional de un juez, y que parece ser, según la denuncia, que lo hacen de manera administrativa. ¿Qué pasa? Aquí hay un incumplimiento a un mandato del juez, a una sentencia. ¿Qué hace el juez de la ejecución de la pena cuando se le presentan esta casuística? Pero, amigos televidentes, no se muevan. Al regreso de la pausa. «50 años dan para mucho, dan para recibir todo el cariño que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños, para luego devolverlo en forma de legado, y para que ese legado nunca se pierda. Y
conservar la esencia del sabor dominicano. Hoy seguimos más que nunca al servicio de tu gusto. Baldón, 50 aniversario. Un legado que da gusto. ¿No pagas a sueldo? MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de seguros MB y Reyes. En Instagram, asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. La Fuente. La gente quiere materiales de construcción, ahí está. La gente quiere asuntos ferreteros, ahí está. Pero no es solamente construcción, asuntos ferreteros, es los mejores precios del país. Le falta un taladro, le falta un determinador, ahí está en La Fuente. Los mejores precios. Ahora, ¿todavía quiere una rebaja? Acérquesele a Jonathan. Siempre está disponible en la entrada. Ese es el administrador. Acérquese a Jonathan, porque todavía él tiene la facultad de que les rebajen más. En Ferretería La Fuente. Señores, estamos conversando con el magistrado Rubén, juez de la ejecución de la pena de Santiago de los Caballeros. Y decíamos antes de irnos a la pausa, magistrados, se siguen dando traslados fuera del cánone, fuera de los cánones, fuera de la orden del juez, o simplemente son denuncias. ¿Qué hace el juez de la ejecución de la pena si fuera realmente un traslado arbitrario? Bien, el tema de los traslados hay que enfocarlo desde dos puntos de vista. El primero es desde el punto de vista de la sentencia. Es decir, cuando el juez de juicio conoce el caso y decide sobre una condenación, en virtud de haber encontrado razones para declarar culpable a un procesado o procesada, dispone en su sentencia normalmente en cuál centro de corrección se va a ejecutar esa pena. ¿Qué ocurre? Posterior a esa sentencia, entonces hay unos procedimientos ordinarios que son los recursos, que son el recurso de apelación y el recurso de casación. Normalmente la persona accede a esos recursos y por tanto va a pasar un tiempo, digamos, a veces largo, para que la sentencia se haga definitiva. Es muy posible que cuando la sentencia llegue para la ejecución, ya esa persona no esté en el lugar donde el juez dijo que se iba a cumplir esa pena, porque recordamos que él estaba ahí cuando se conoció el juicio, entonces ya es posible que no esté ahí. Pero vamos a suponer que pero sí. ¿por qué está... no? Escúcheme, magistrado, me llama la atención, ¿por qué no está ahí si todavía la sentencia no ha cambiado? Precisamente porque lo voy a enfocar en la segunda parte de la respuesta. Es lo siguiente. Vamos a suponer que él está en ese centro o cárcel donde estaba cuando se conoció el juicio. Si es una cárcel pública, el juez de ejecución ordena su traslado a un centro de nuevo modelo. ¿Por qué? Porque entendemos que este interno que ha sido condenado necesita un tratamiento y el tratamiento adecuado se aplica en el nuevo modelo. Por esa razón, nosotros decimos, ok, cuando estaba en el juicio y todavía estaba en la cárcel pública de La Vega. Pero nosotros entendemos que este interno debe cumplir la pena en el Pinito de La Vega porque es el centro de corrección llamado a aportarle las herramientas que él necesita para su rehabilitación. Y entonces ahí se dispone su traslado a ese centro. El otro escenario
es este. El interno está cumpliendo la pena donde lo dice la sentencia y donde lo ordenó el juez de ejecución de la pena. Pero ¿qué ocurre? Se dan muchas situaciones, como hablábamos al principio, en los centros penitenciarios, que constituyen muchas veces violaciones al reglamento disciplinario. Cuando esto ocurre, el centro de corrección tiene la posibilidad, sea de manera administrativa o a través del juez de ejecución de la pena, de disponer el traslado de este interno a otro lugar. El problema viene, respondiendo ya directamente a la pregunta, cuando ese traslado se ha producido sin motivo justificado. Es decir, cuando no hay razones para producir un traslado. Para nosotros, las razones del traslado son básicamente humanitarias. Lo primero es que el interno sea acercado al lugar donde vive su familia, porque entendemos que la colaboración de la familia, el seguimiento, las visitas de los familiares son importantes para la rehabilitación. Cuando no se toma ese parámetro, el otro parámetro es lo que dije al principio, el asunto de la violación a las reglas disciplinarias, siempre claro, de acuerdo a las reglas mínimas de las Naciones Unidas, la autoridad penitenciaria tiene facultad para producir este traslado por un máximo de 2 meses. Pero el juez de ejecución de la pena también tiene esta facultad, motivado por el informe de novedad que hace el centro penitenciario, comprobado por entonces puede producir ese traslado en virtud de una violación al reglamento disciplinario, igualmente por un periodo de 2 meses. Cuando no ocurre eso, entonces el traslado se considera irregular, inconstitucional y violatorio de las normas y del procedimiento. Entonces, en ese caso, el juez de ejecución de la pena se apodera de una queja por traslado irregular y la conoce conforme al procedimiento de los incidentes y dispone, una vez comprobada la violación a las normas y las razones para disponer este traslado, entonces ordena que el interno sea trasladado a su lugar de origen, revoca la decisión que hizo de manera administrativa el centro penitenciario y entonces el interno vuelve a su estado natural, que es el cumplimiento de la pena en el lugar ordenado, sea por la sentencia o por el juez de ejecución de la pena. También es importante tomar en cuenta, magistrado, en materia de traslado, una situación que se da muchas veces y es, usted sabe que por más que se han ampliado los centros penitenciarios, siempre son las camas disponibles para que los internos las ocupen son menores que esta gran avalancha de personas que van ingresando diariamente a los centros penitenciarios. Entonces es posible que un centro penitenciario destinado para el cumplimiento de una pena no se puede ejecutar ahí porque ese centro esté lleno. Es lo que ocurre normalmente con el centro de Rafael de aquí, que el juez dispone que se cumpla la pena allí, pero este centro apenas recientemente se han agregado unas 300 y pico de camas y ya está en un proceso prácticamente de llenarse. Entonces cuando se ocupan todas, no es posible que la pena se cumpla aquí, aunque los familiares del interno sean de aquí, entonces el juez tiene que buscar un centro alternativo, que normalmente es el Pinito de la Vega, la Isleta de Moca o Vista al Valle en San Francisco de Macorís. Magistrado, yo quiero saber de otros procedimientos muy importantes que conoce el juez de la ejecución de la pena. Pero antes de pasar a esa próxima pregunta, usted con la capacidad, con la experiencia que tiene como juez de la ejecución de la pena, magistrado, las cárceles están llenas del país, tanto el nuevo modelo como las cárceles viejas. Una pregunta que el pueblo y sobre todo los estudiantes de maestría, Derecho Penal, Procesal Penal, que ahora mismo están más o menos a mitad de su carrera, de su maestría. ¿Cuál es su impresión personal en base a su capacidad, su experiencia, de esta situación? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Se resuelve el asunto de la criminalidad llenando las cárceles del país? ¿Se resuelve el asunto de la violencia, del crimen organizado, de todos los tipos de delincuencias a través de mandar a todo el mundo a las cárceles? ¿Qué va a pasar? ¿Va a colapsar el sistema penitenciario del país? ¿Cuál es la realidad en base a la experiencia concreta que usted cada día tiene? Es bueno recordar que en programas
anteriores hemos referido, magistrado, que si no trabajamos con mayor énfasis en la educación de la gente, si no trabajamos, digamos, con más interés el aspecto personal de la persona, cómo la persona vive, cuál es el ambiente en el cual la persona se desarrolla, cuáles son sus posibilidades de echar adelante, etcétera. Esto está provocando la comisión de grandes delitos. Entonces, por esa razón, usted ve que en el día a día, pues, los tribunales, especialmente los tribunales de atención permanente, viven llenos de peticiones de medida de coerción, y eso es lo que va logrando, permitiendo que se vayan llenando, pues, los centros penitenciarios de personas que tienen conflictos con la ley. Pienso, digamos que... En base a la experiencia, ¿qué debe de hacerse? ¿O cómo deben de ser tratados los casos? Sí. Reiterando eso, debo decir que es competencia de esos tribunales, pues, decidir sobre las medidas a aplicar y todo eso. Bueno, pero tenemos esta realidad de que los centros penitenciarios están, pues, abarrotados de personas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Usted sabe que con la creación de los centros penitenciarios se ha logrado en gran medida hacer realidad un sentimiento que la gente tenía, es que vayamos logrando ayudar a estas personas a cambiar de conducta, a rehabilitar. Entonces, la norma ha previsto varias formas de que la persona pueda ir saliendo de los centros, tratando de descongestionarlo, pero no es sacarlo por sacarlo, sino sacarlo cuando ya se tiene la plena seguridad, se tiene una presunción de rehabilitación. Entonces la persona puede participar de diversos beneficios para el medio libre que ayudan, primero, en gran medida, al ser humano, porque puede ir a trabajar, puede ir a estudiar, etcétera, y también colabora con el sistema porque una vez una persona se le da esta oportunidad, pues deja un espacio libre en el centro. Magistrado, parece ser que vamos a entrar en otros procedimientos, ¿verdad? ¿Es posible? Sin embargo, antes de entrar de forma concreta en este tópico, los amigos televidentes me están escribiendo que le haga una pregunta, y usted sabe que uno se debe a la población. Claro. ¿Puede un agente condenado a 10, a 20, a 30 años solicitar el medio libre? Y de tener esa facultad, ¿cuáles serían los requisitos? ¿Cuántos años va a haber cumplido? ¿Cuáles requisitos debe de, valga el pleonasmo, haber cumplido para poder optar por esta decisión? Primero vamos, magistrado, a recordar a los televidentes que el medio libre es cualquier medida en la cual la persona está cumpliendo la pena fuera de un centro penitenciario. Medio libre es libertad condicional, medio libre es permiso de salida, excelente, medio libre es suspensión de la pena y medio libre es suspensión de procedimiento. O sea que medio libre son un conjunto de procedimientos. Sí, claro, son los beneficios a los cuales puede aspirar un procesado para cumplir la pena fuera del centro penitenciario. Es la forma extraordinaria de cumplir la pena. Entonces eso es el medio libre. Entonces sí, la norma que regula los procedimientos, especialmente la ley 224 o la ley 164 sobre libertad condicional y los artículos particulares del Código Procesal Penal, no hacen distinción en cuanto a monto de condena para participar de un beneficio penitenciario. El único requisito o la única, digamos, restricción que hay es para un condenado reincidente que, de acuerdo a la ley 164, no puede beneficiarse de la libertad condicional, pero puede beneficiarse de un permiso de salida. Y si fuera de eso no hay restricciones. Una persona condenada, no importa la pena que sea, tiene derecho, conforme a lo que es su, digamos, su expediente de formación, a participar en el medio libre una vez haya cumplido el tiempo que la ley regula, porque eso sí, la ley dispone los tiempos en los cuales se puede participar. Por ejemplo, si hablamos de 30 años, 20 años. Si hablamos de que el interés de un procesado condenado es participar de un permiso de salida laboral, la ley le exige haber cumplido un cuarto de una pena mayor de 5 años. Es decir, vamos a suponer una pena de 20 años. Un cuarto de 20 años son 5 años. Entonces, después de 5 años, una persona condenada a 20 años puede solicitar participar de un permiso de salida laboral o educativo. Escúchame, lo pasegué ahí mismo con más o menos con la gente que tienen 20 años. Okay. Laboral y de educativo. ¿Qué otro ese con 20 años y 5 años puede solicitar?
El permiso también familiar, pero este permiso familiar es más limitado porque se puede dar lugar a que sea un permiso de 1 o 3 días sin seguridad o con seguridad por unas horas para un evento especial, como puede ser un problema de que haya fallecido alguien cercano en la familia, puede ser un asunto que tenga que ver con una actividad de un hijo, como por ejemplo un bautizo, una boda, etcétera. O sea, esos son permisos especiales que se pueden conceder una vez la persona ha cumplido un cuarto de una pena mayor de 5 años y siempre y cuando su expediente pues tenga los méritos requeridos para poder participar. ¿Qué méritos serían estos, magistrado? Porque recuérdese, lo primero, magistrado, recuerde que estamos hablando le estamos hablando al pueblo. Lo primero, magistrado, es la formación y que este interno haya demostrado en su tratamiento, en su estadía en el centro, que tiene interés en rehabilitarse y hacer las cosas de manera diferente. O sea, un interno que está cumpliendo fielmente con el reglamento disciplinario, con el reglamento educativo, con el reglamento laboral, porque está participando de los destinos que se hacen en el centro. O sea, un interno que tiene un expediente y una conducta excelente, que todo el que lo puede evaluar tenga la noción de que ese interno está en el camino de la rehabilitación. Esos son los requisitos y los méritos exigidos, y lo que la ley establece es haber cumplido de manera ordinaria la pena, menor de 5 años, 1/3, mayor de 5 años, 1/4. Eso es todo. ¿Qué otros procedimientos importantes, magistrado, conoce el juez de la ejecución de la pena? Porque a decir verdad, el nuevo código, ya no tan nuevo, procesal penal, y el reglamento, le da tantas facultades que dicen que el juez de la ejecución de la pena prácticamente libera o cambia todo el procedimiento que ha hecho y toda la forma de cumplirla el juez de fondo. Precisamente, magistrado, por la gran cantidad de competencias que tiene el juez de ejecución de la pena, es que usted ha visto que en los últimos años ha sido necesario ir creando nuevas salas de ejecución de la pena. Por ejemplo, ya aquí en Santiago tenemos 2 salas, la primera y la segunda sala. En San Cristóbal tenemos 2 tribunales, uno que ejerce para Baní y Asua y otro para San Cristóbal. Igualmente en la provincia de Santo Domingo se ha creado el juez de ejecución de la pena para el centro de La Victoria. Es decir, y entonces el otro juez que estaba desde el principio, que atiende los asuntos de Monteplata y los asuntos administrativos de la provincia. De manera que... Escúchame, ¿cuántos jueces actualmente hay de la ejecución de la pena en el país? Bueno, en principio éramos 11, ahora uno por departamento, y se han creado 3, entonces debemos ser como 14 más o menos ahora mismo. 14. Sí. Entonces, todas esas competencias que tiene el juez de ejecución de la pena es lo que hace que esta jurisdicción tenga, de verdad, mucho trabajo. Entonces, pensamos que se da respuesta conforme a cómo van entrando los casos, pero ciertamente que el juez de ejecución, hablando de otros procedimientos, prácticamente desde la fase inicial, que es cuando tiene que trabajar con la orden de ejecución y el cómputo de la pena, hasta la finalización de la pena, el juez de ejecución viene conociendo un sinnúmero de incidentes, de propuestas, de inquietudes, de quejas, peticiones que hacen los procesados, finalizando, magistrado, quizás con el documento más importante para el condenado, que es la extinción de la pena. Porque es este documento el que le va a permitir a él verdaderamente incorporarse como persona rehabilitada en todo lo que es el quehacer social de la humanidad, participar, poder sacar una cuenta bancaria, poder sacar un pasaporte, etcétera, cuando su expediente se limpia, porque el juez dice en ese documento de extinción que esta persona ha cumplido con la sociedad porque se ha rehabilitado y está en condiciones de gestionar su reinserción social. Magistrado, parece claro, pero siguen los problemas. El juez de la ejecución de la pena solo participa en el nuevo modelo penitenciario. No, porque las vulneraciones de los derechos fundamentales de todavía delincuentes están dirigiendo las cárceles del país y muchas veces en coordinación con el apoyo de autoridades del centro, donde todavía hay denuncias de tortura,
de maltrato, de violaciones dentro de las cárceles del país. ¿Puede participar el juez de la ejecución de la pena, llegar hasta estos centros penitenciarios? ¿Qué se está haciendo para que no se sigan abusando de eso, maltratando a esos ciudadanos que aunque están internos, aunque han vulnerado las leyes, tienen su dignidad? Magistrado, ¿qué hacer? Pero saben, amigos televidentes, el magistrado Rubén, al regreso de la pausa. «50 años dan para mucho, dan para recibir todo el cariño que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños, para luego devolverlo en forma de legado y para que ese legado nunca se pierda y conservar la esencia del sabor dominicano. Hoy seguimos más que nunca al servicio de tu gusto. Baldón, 50 aniversario. Un legado que da gusto. No pagas a su orden. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de seguros MB y Reyes. En Instagram, asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. La Fuente. ¿Qué usted busca? Plomería, ahí está en La Fuente. Herrería, ahí está. Pero lo más importante no es que tienen todos los productos, sino los buenos precios. Cuando usted va a La Fuente, usted no va a visitar otra ferretería en Santiago. Un taladro, búsquelo en Ferretería La Fuente. Pero aún usted quiere mejor descuento, vaya donde Jonathan, que con amabilidad, con cortesía, lo va a recibir y le va a resolver. Ferretería La Fuente, Santiago, República Dominicana. Este es un tema no solamente importante, sino de gran trascendencia en la realidad del país. Cuando hablamos de alguien que está interno porque ha vulnerado las leyes, no implica que no tenga derechos, no implica que haya que atentar contra su dignidad. Y son muchas denuncias que se dan en el país. Incluso a veces ellos tienen que grabar en celulares y mandarla a las redes para ver si la opinión pública, si estos medios de comunicación se hacen partícipe y hacen un llamado a las autoridades. Pero sobre todo, magistrado Rubén, en las cárceles tradicionales, ¿qué deben de hacer los jueces de ejecución de la pena?
¿Qué debe de hacer el Estado en sentido general? Bien, voy a iniciar haciendo un poco de historia. Ustedes saben que nosotros iniciamos las labores en el año 2005. Para ese año todavía no se había hecho la creación de los centros de nuevo modelo. Apenas se estaba iniciando porque en el año 2003-2004 se inició la habilitación del centro San Felipe de Puerto Plata. En el 2005 Rafael y Valverde eran cárceles públicas y la lucha que nosotros libramos con la dirección de prisiones fue grande, tratando de reconducir la administración, que usted sabe que la seguridad está dirigida por personal militar y policial. Y esto es un poco difícil, complicado y de muchos riesgos sobre todo. O sea, pero esa lucha la libramos hasta que, gracias a Dios, en el año 2006 iniciamos con el centro de Rafael Mujeres y luego en el 2007 el centro de Rafael Hombres. Y entonces ya la cosa comenzó a cambiar. Posteriormente vino Valverde. ¿Qué es lo que debe hacer la autoridad? Bueno, primero aclarar, respondiendo a su pregunta, que sí, que el juez de ejecución de la pena tiene la posibilidad de intervenir en las cárceles del viejo modelo, porque en cada jurisdicción donde haya cárceles tradicionales, el juez de ejecución de ese departamento es el responsable de dirigir la política de protección de los derechos fundamentales de las personas que allí conviven. Lo que debemos saber es, magistrado, como decimos, por la deficiencia manifiesta en virtud de la administración de esos centros y de la seguridad, pues se da este tipo de eventos que usted denuncia y que la gente con mucha razón, pues en el día a día vive denunciando. Por esa razón, lo que debe hacer el Estado y lo que debe hacer las autoridades es lo que nosotros siempre hemos venido abogando, magistrado, es la ampliación del nuevo modelo penitenciario a todas las cárceles. Hay que convertir todas esas cárceles tradicionales en centros del nuevo modelo, porque mire qué es lo que pasa, es que el nuevo modelo está formado por un personal trabajado, que se ha graduado en derechos fundamentales y en administración penitenciaria, se ha graduado en la Escuela Nacional Penitenciaria, donde yo tengo el privilegio de ser docente de una materia, precisamente la materia que tratamos aquí, que es lo que hace el juez de ejecución de la pena, conociendo y trabajando el medio libre, entre otras materias. Entonces, como este personal está preparado para trabajar con personas que tienen una conducta desviada y que hay que corregir, entonces en el nuevo modelo, además de que hay reglamentaciones, hay un manual de gestión penitenciaria que contiene toda la reglamentación que rige un centro penitenciario, entonces las normas se cumplen. Por esa razón yo no tengo ninguna queja del personal. Claro, te voy a aclarar, no que no se cometan violaciones, porque cuando conocemos amparo o conocemos quejas por violación de derechos, pero no hay tantas. No, se conocen, pero se resuelven porque para eso está la figura del juez, que interviene y que visita constantemente los centros. Escúcheme, magistrado, antes de seguir a usted, cuando usted ordena como juez de ejecución de la pena o el compañero Crispín, acatan los funcionarios, los trabajadores de la cárcel esa decisión. Claro, normal. O a veces han tenido, por ejemplo, que tomar otras decisiones. Cualquier decisión jurisdiccional que el juez da en materia de quejas por violación de derechos, amparo, revocación de traslado, revocación inclusive de medidas disciplinarias, todo eso, no, eso es acatado por las autoridades penitenciarias, o sea que en eso no hay inconveniente. El otro aspecto de la función del juez en los centros es dar sugerencias, o sea, el juez puede verificar una situación que no sea necesario llevar a audiencia, sino que es algo que se puede resolver con una instrucción. El juez de ejecución puede dar instrucciones a las autoridades y normalmente nuestras instrucciones son acogidas por las autoridades, porque son personas, como le digo, que se han preparado para ese trabajo y que tienen el mejor interés de que su trabajo sea para beneficiar no solamente el día a día del procesado, sino su formación, su rehabilitación. Pero no dejo de admitir que se dan conflictos, porque ya hablamos de eso al principio. En un régimen de convivencia de personas de diversas maneras de pensar, diversas formas de actuar, pues se dan conflictos. Y para eso estamos, para ir, en la medida de lo posible, ir resolviendo esos conflictos. Siempre le aclaramos a los internos y a sus familiares que en sus denuncias nos dicen, no, porque a fulano le cogió con fulano. No, yo no creo eso. O sea, yo no creo que ningún personal del centro, o sea, de la seguridad, o sea, de la administración,
tenga interés personal en tener un inconveniente con ningún interno. Son situaciones de las relaciones laborales y de las actuaciones que cada quien debe llevar. Entonces, para eso estamos nosotros, para dirimir esos conflictos y tratar de restaurar la paz que debe primar en cada centro. Magistrado, hay una pregunta que me hacen siempre los maestrantes, las personas inquietas en el área penal y procesal penal, y es, ¿tiene el juez de la ejecución de la pena la facultad de darle cumplimiento, seguimiento a estas decisiones de otros tribunales que no sean exclusivamente la jurisdicción penal? Es decir, la ordinaria. No, magistrado, el juez de ejecución de la pena, como su nombre lo indica, es para atender los asuntos que tienen que ver directamente con asuntos penales. Es decir, podríamos mencionar, por ejemplo, algo que no sería una excepción, porque cuando el juzgado de paz conoce la materia de pensión alimentaria, eso tiene un componente penal, que es cuando a esa persona se le dispone una sanción suspensiva, siempre y cuando esté cumpliendo con el régimen del cumplimiento de la pensión. Entonces, en esos casos, el juez puede intervenir, sea para ordenar un arresto de una persona en falta, que no esté cumpliendo con la pensión, o para ordenar, si no lo ha hecho así el juez de paz, su impedimento de salir del país. Pero eso es así porque se está tratando de la ejecución del componente penal de la materia disciplinaria. Todo lo del juez de ejecución de la pena es en el área penal y no tenemos facultad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los menores civiles, que son condenados definitivamente? Ah, no, porque para los menores y los adolescentes, entonces hay un juez que se llama juez de ejecución de la sanción para los menores de edad y la persona adolescente. Que no son ustedes. No, ese juez está adscrito a la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes. Es otro magistrado que tiene la preparación adecuada para tratar los asuntos relativos a la ejecución de la sanción a los menores de edad. Sabe que las sanciones de los menores de edad son diferentes a las de los adultos, porque allí hay muchas medidas de seguimiento. El juez tiene muchas facultades, igual que nosotros, pero es más específico, digamos, y más directo. Entonces, por eso ese juez de ejecución es un juez especial para los menores de edad y los adolescentes. Traigo esto a colación, magistrado, porque como usted sabe, uno que trabaja en el área de derecho penal, pero ha trabajado mucho en el área inmobiliaria, y yo planteo precisamente en el fiscal inmobiliario que de ser una persona con tener una condena definitiva, por ejemplo en el tribunal penal, claro, Ajá, en el tribunal inmobiliario, el encargado de eso no es el abogado del Estado, sino el juez de la ejecución de la pena, de darse la sentencia irrevocable penal en virtud del artículo 113 y 114 de la 108, tendría que ser el juez de la ejecución de la pena. Cualquier decisión que tenga un componente penal relativo a cumplimiento de pena, por ejemplo, a pago de multas, u otras medidas administrativas, puede ser, por ejemplo, como la devolución de un bien, sea mobiliario o inmobiliario, la devolución de cualquier documentación de una persona, etcétera. O sea, todo eso es competencia del juez de ejecución de la pena, siempre y cuando la sentencia sea dada en ese aspecto, en carácter penal, exactamente. Magistrado, nosotros no podemos llegar al final de este programa sin dejarle clara a la población, a las universidades, a las academias, a los jueces, a los abogados, a los fiscales, a los estudiantes del país, Ajá, cuáles serían las principales violaciones constitucionales que pudieran darse, no que se dan, en lo que es el régimen penitenciario de la República Dominicana. Y por lo menos, de manera breve, qué hacer en cada, yo sé que usted ha tratado alguna, pero como una forma ya de conclusión, ¿cuáles serían esas principales vulneraciones constitucionales y qué debe de hacer tanto el abogado como el afectado en ese derecho? bien. Primero debemos identificar entonces los derechos de los privados de libertad, ¿verdad? Los derechos fundamentales. Hablamos de alimentación, educación, contacto con su familia, integridad física, dignidad. Esos son los derechos protegidos a los privados de libertad porque son derechos naturales, o sea, son derechos que la gente necesita para vivir. Entonces, cualquier acción de una autoridad administrativa penitenciaria o de seguridad penitenciaria que vulnere uno de esos derechos, que no son limitativos, son muchos más, pero yo me referí solamente a eso, pero cualquier derecho fundamental, exactamente,
cualquier acción, como le expliqué ahorita, por ejemplo, que a un interno se le cohíbe el derecho a la educación, que el interno sea afectado en su integridad física porque se le haya dado una golpiza, se le haya afectado su integridad como ser humano, como persona. Que el interno tenga inconveniente en su alimentación, en su salud, especialmente ahora que con el COVID-19, pues hemos venido, los tribunales de ejecución de la pena están abarrotados de peticiones de personas que tienen interés en que se les reconozca su vulnerabilidad para permitirle ir a sus casas durante la pandemia, o cualquier situación de salud que tenga un interno que requiera atención médica urgente y que sea, digamos, se le dé largas en el centro, ahí está el juez de ejecución de la pena protegiendo y garantizando esos derechos. Entonces, cualquier acción de una autoridad que sea violatoria de estos derechos fundamentales es una parte que faculta a la persona que sufre la vulnerabilidad para ejercer su acción constitucional ante el juez de ejecución de la pena. ¿Qué mecanismo utiliza el privado de libertad para poder llegar, porque está detenido? Quizá las mismas autoridades, por ejemplo, no le permitan, no le den facilidades. ¿De qué manera llegan hacia ustedes? Es decir, ¿cuál es la comunicación más efectiva? En el centro hay mucha facilidad para la comunicación porque hay varios teléfonos públicos a los cuales los internos tienen acceso y a través de ellos se comunican con el tribunal, con su familia, inclusive conmigo mismo. O sea, mi teléfono lo tienen los internos y me llaman constantemente. O sea, hay diversas vías también. Usted sabe que ¿Lo llaman cuando tienen problemas? Constantemente. Inclusive nosotros tenemos la defensa pública, que la defensa pública está comprometida con el sistema penitenciario y su colaboración es fundamental. Entonces ellos hacen visitas rutinarias, hacen visitas de inspección, igualmente el Ministerio Público también, la Procuraduría, hace una función de vigilancia y supervisión a los centros. Entonces, por todas esas vías, el interno interesado o la interna interesada en plantear una situación de violación de derechos, pues llega al juez. También ellos lo escriben en cualquier papelito magistrado y nos los hacen llegar y ya para nosotros eso es una acción, eso es una denuncia, es una queja que atender. Magistrado, ¿cuál es el papel, cuál es el rol, es decir, mancomunado, que hace el juez de la ejecución de la pena con el Ministerio Público? Que aquí en Santiago tengo entendido que es mi hermano y amigo, el magistrado Jacinto Tavera. Sí, como somos o sea, ¿cómo trabajan en equipo? ¿Cómo lo hacen? Sí. Es decir, ¿cuál es su coordinación? Usted sabe que el sistema penitenciario es una dependencia directa de la Procuraduría General de la República. Entonces, como el juez de ejecución de la pena tiene una competencia dentro del departamento, aunque es un juez de primera instancia, su competencia es en el departamento judicial. Por tanto, el Ministerio Público en el departamento lo ejerce la Procuraduría General de la Corte y sus adjuntos. Entonces, como aquí hay dos salas, en cada sala hay un magistrado que es un procurador adjunto del Procurador General de la Corte. En la segunda sala, el magistrado Jacinto, en la primera sala, el magistrado Wilfredo. Entonces, la participación de estos magistrados es ser la voz ellos representan a la mayoría, representan a la sociedad, normalmente tienen, digamos, una mayor inclinación a la posición de la víctima, es su responsabilidad, dan su opinión respecto a la materia que se esté conociendo, sea un beneficio para un interno, sea un amparo, sea una revocación de un traslado, etcétera. La posición del Ministerio Público no liga al juez, pero es muy importante para, digamos, que ayuda al juez a tomar una conciencia más clara sobre el problema planteado para entonces dar su decisión. Una decisión tomada por el juez de la ejecución de la pena en contra del pedimento del Ministerio Público. ¿Cuáles son las vías recursivas que tiene el Ministerio Público contra esa decisión que usted ha dado? Sí, el artículo 442 del Código Procesal Penal, en la parte final, prevé que las decisiones del juez de ejecución de la pena son recurribles en apelación transcurrido 10 días después de su notificación. Entonces, tanto el procurador de la Corte como el imputado o la víctima tienen derecho a interponer ese recurso de apelación que será conocido por la Corte. Por lo general se plantean esos recursos. Son muy pocos, pero sí ha habido acciones en las cuales se ha producido algunos recursos, pero de verdad son muy, muy escasos. Magistrado, quisiéramos ya al final del programa una palabra de exhortación tanto a los internos que tienen la esperanza de que su situación mejore y se respeten sus derechos, y al pueblo en general.
Y con eso concluimos. Yo siempre primero llamo a la ciudadanía, ¿verdad?, a tratar de tomar conciencia de la necesidad de vivir en paz, de vivir en una convivencia pacífica, de tratar de evitar los problemas, porque mire, magistrado, es fácil llegar a un problema, pero difícil solucionarlo, sobre todo cuando se trata de un problema judicial en el aspecto penal. Entonces, lo mejor del ser humano sería no tener inconvenientes judiciales. Ahora, como muchas veces las cosas uno no se las propone, sino que las cosas llegan, bueno, pues llegó el problema y entonces hay que enfrentarlo. Pero si tomamos conciencia primero de que debemos respetar los derechos de los demás, debemos respetar la posesión de los demás, debemos respetar, cuando vamos a suponer un caso de los que más llegan al ámbito judicial penal, es los problemas de violencia intrafamiliar. Si nosotros nos concientizamos en que no somos dueños de nadie, que cada quien es libre para tomar una decisión, podremos evitar inconvenientes judiciales. Pero una vez llegado magistrado y la persona está sometida al proceso, entonces el llamado que les hago a los que ya están condenados es mantener su disciplina y mantener su constancia en la participación en el programa formativo, porque es lo único que le va a dar garantía de poder participar de uno de los beneficios del medio libre. Gracias, magistrado. Magistrado, gracias de corazón. Siempre queda invitado a este programa. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por compartir con nosotros. Y sobre todo, no se aparten de ese que es el más grande, el trascendental. Dios siempre nos guíe. Nos vemos en la próxima.